No siempre creí en supersticiones ni en historias de fantasmas. Simplemente necesitaba un empleo para pagar las cuentas y poder vivir en Guadalajara sin preocuparme demasiado. Mi nombre es Bella, tengo 22 años y siempre he sido responsable con mis trabajos, aunque mi vida en la ciudad no tiene nada de extraordinario. Estudios, algunas amistades y cafés que me dan la calma que necesito entre tanto ruido y tráfico del centro histórico. Cuando me hablaron del café de Geraldo, me pareció una oportunidad sencilla y estable. El lugar estaba en una de esas calles empedradas que parecen detenidas en el tiempo, con fachadas coloniales y un aroma constante a pan recién horneado que salía de pequeñas panaderías cercanas. Entrar allí fue como cruzar un umbral, madera antigua, vitrales coloridos que filtraban la luz de la mañana y un ambiente cálido que invitaba a quedarse. Don Geraldo me recibió con una sonrisa discreta y la calma de quien conoce cada detalle de su negocio. Entre el tintineo de cucharas y el aroma del café recién molido, me dio una orientación inesperada. Me advirtió, casi en voz baja, que algunos clientes podían aparecer aunque ya no estuvieran entre los vivos. Lo dijo con normalidad, como si fuera algo cotidiano, y yo solo asentí, educada, intentando no mostrar incredulidad. Me sentí un poco desconcertada, pero no quise parecer grosera. Guardé silencio, prometiéndome mentalmente que recordaría sus palabras, aunque mi mente trataba de racionalizar todo. Fantasmas, clientes antiguos, eran historias para asustar a los nuevos, pensé, mientras me concentraba en aprender los nombres de los cafés y la rutina del lugar. El día avanzaba entre pedidos de espresso y café con leche, mientras observaba cada detalle, el vapor que salía de la máquina, el aroma del pan de canela horneándose, las conversaciones lejanas de los clientes que llegaban en parejas o solos, el tintineo de las tazas y cucharas. Todo era familiar y tranquilizador, y al mismo tiempo, un poco extraño por la advertencia de Geraldo que no podía sacar de mi cabeza. Mi primer encuentro curioso ocurrió cuando un hombre mayor entró, con sombrero y chaleco, pidiendo un café negro. Lo serví, notando la paciencia en sus gestos, pero antes de que pudiera cobrarle o recibir siquiera una mirada de confirmación, simplemente desapareció. La taza quedó sobre la mesa, intacta, el aroma del café flotando en el aire como si nadie la hubiera tocado. Me quedé paralizada por unos segundos, pensando que quizás se había ido por descuido o que yo había estado demasiado distraída. El café seguía su ritmo normal. La música de fondo era suave, mezclándose con los aromas de especias y pan recién hecho. El calor de las tazas en mis manos era reconfortante y, sin embargo, la sensación de que algo había cambiado no me abandonaba. Miré alrededor, buscando señales, pero todo parecía común y corriente. Clientes charlando, monedas en la caja registradora, pasos sobre el piso de madera. Ese día terminé mi turno con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Algo en ese primer encuentro me había dejado inquieta, y a pesar de que traté de racionalizarlo, no podía sacudirme la sensación de que había presenciado algo que no podía explicarse fácilmente. El café, con su calor, aroma y sonidos cotidianos, se sentía más vivo que nunca, y yo comenzaba a preguntarme qué otros secretos podría guardar aquel lugar. Comencé a notar algo que antes no había percibido. Algunos clientes me miraban fijamente desde su mesa, sin decir palabra, y a veces, mientras preparaba su bebida, desaparecían sin que pudiera cobrarles o incluso darles las gracias. Otras veces dejaban la taza intacta, como si no tuvieran intención de beber, y yo me quedaba con la sensación de haber servido un café para nadie. Un murmullo apenas perceptible empezó a colarse entre el sonido de la máquina y el tintineo de las cucharas. Mi nombre, pronunciado suavemente, como si alguien estuviera llamándome desde muy cerca. Miraba alrededor, tratando de encontrar a la persona que lo decía, pero los clientes presentes me respondían con negaciones o con miradas de sorpresa. Nadie había dicho nada. Al principio quise creer que mi imaginación jugaba conmigo. Quizá el cansancio o el exceso de café me hacían escuchar cosas que no existían. Sentía una mezcla de confusión y tensión creciente,
un escalofrío que recorría mi espalda cada vez que el murmullo aparecía. Intentaba concentrarme en mi trabajo, pero la sensación de ser observada persistía. Cada detalle cotidiano parecía intensificar mi percepción: el tilintar de los cubiertos sobre las tazas, el rumor constante de la calle afuera, los aromas dulces de churros recién hechos que alguien llevaba de la panadería cercana y el frío del mármol del mostrador bajo mis manos. Todo era familiar y cotidiano, pero había un leve desajuste que hacía que mi mente buscara explicaciones. Empecé a registrar mentalmente cada incidente, cada mirada fija, cada taza intacta, cada susurro que parecía venir de la nada quedaba anotado en mi memoria. No podía hablar con nadie sobre ello. No quería parecer exagerada ni grosera, así que me obligaba a fingir normalidad mientras el corazón me latía un poco más rápido de lo habitual. La curiosidad se mezclaba con la inquietud. Cada vez que un cliente desaparecía, mi mente volvía al comentario de Geraldo sobre los visitantes que ya no estaban entre los vivos. Aunque intentaba racionalizarlo como distracciones o coincidencias, un pequeño miedo empezaba a instalarse, un respeto silencioso por algo que no comprendía del todo. El café seguía su ritmo diario, con pedidos que llegaban uno tras otro, la música de fondo mezclándose con risas y conversaciones lejanas. Sin embargo, yo sentía que había una capa invisible sobre el lugar, algo que no todos podían percibir. Un murmullo constante que me recordaba que el café tenía secretos que yo apenas empezaba a notar. Al terminar mi turno, sentí una mezcla de alivio y aprensión. Cada pequeño incidente se acumulaba en mi mente como piezas de un rompecabezas inquietante. Tenía la sensación de que aquel lugar guardaba historias que no podían explicarse con palabras, y que yo había sido admitida en un mundo que coexistía con el nuestro sin que nadie más lo viera. La curiosidad finalmente pudo más que el miedo, y busqué a Geraldo cuando el café estaba más tranquilo. Me acerqué con cuidado, intentando que nadie más escuchara, y le hice preguntas indirectas sobre lo que había empezado a notar. Él me escuchó con paciencia, sin mostrar sorpresa, como si ya supiera que algún día tendría que explicarlo. Con voz serena, Geraldo confirmó lo que había temido. Algunos clientes que no pagaban ni tocaban sus bebidas eran personas que ya habían fallecido, pero que de alguna manera continuaban visitando el café, como si aún formaran parte de nuestro mundo. También me dijo que los susurros con mi nombre eran algo habitual, un tipo de comunicación que ellos podían generar al estar presentes. Sentí un escalofrío que me recorrió de la nuca a los pies. La incredulidad y el miedo se mezclaban en mi pecho, y mis manos se enfriaron de golpe, mientras el corazón parecía latir con fuerza descontrolada. Por un instante, todo el aire del lugar pareció más denso, más pesado, como si cada aroma y cada sonido del café se cargaran de una presencia invisible. Geraldo permaneció tranquilo, con la calma de quien ha vivido esto muchas veces y sabe que no hay peligro. Habló de manera casi casual, explicando que todo se trataba de respeto y memoria. Los clientes que regresaban lo hacían sin intención de causar daño, y el café era un lugar donde aún podían sentirse conectados con el mundo de los vivos. Mientras hablábamos, el café continuaba con su rutina diaria: mesas limpias, pedidos anotados en la libreta, tazas siendo servidas, clientes vivos entrando y saliendo, charlando entre ellos. Cada gesto cotidiano parecía contrastar con lo que acababa de revelarme, aumentando la sensación de extrañeza y tensión que me envolvía. Traté de concentrarme en las tareas alrededor, pero cada sonido y aroma parecía recordarme la conversación. El olor del café recién molido, el tintineo de las cucharas, el calor de las tazas que sostenía. Todo parecía igual, pero mi percepción había cambiado. Ya no podía ver el café solo como un lugar de trabajo. La idea de que algunos de esos rostros que había visto podrían estar muertos realmente se instaló en mi mente. Cada cliente que miraba fijamente, cada taza que quedaba intacta, cada murmullo que apenas percibía, se volvió parte de un patrón que no podía ignorar. Sentía que el mundo cotidiano y el sobrenatural coexistían en el mismo espacio, y yo estaba atrapada en medio de ambos.
Salí de esa conversación con Geraldo con una mezcla de asombro y miedo. Sabía que no podía compartir esto con nadie más. Nadie entendería y probablemente me tomarían por exagerada. Sin embargo, algo en mi interior ya había cambiado para siempre. La rutina diaria del café ya no era solo trabajo, sino un lugar donde la línea entre la vida y lo que hay más allá se había difuminado. Un cliente apareció en una mesa que había quedado libre, pidiendo un café negro, con gesto tranquilo y mirada fija. Sin pensar demasiado, preparé la bebida y la llevé hasta él. Sintiendo el calor de la taza entre mis manos y el aroma intenso del café recién hecho. Al llegar, lo vi sonreír de una manera que me hizo estremecer. Era una sonrisa extrañamente macabra, demasiado perfecta, demasiado quieta, y antes de que pudiera reaccionar, su figura se desvaneció entre el vapor que salía de la taza. Quedé inmóvil por un instante, con el corazón acelerado y las manos temblorosas. La incredulidad se mezclaba con un miedo profundo que no había sentido antes, un temor que parecía atravesar mi cuerpo hasta la médula. Cada sonido cotidiano del café, el tintineo de las cucharas, las conversaciones lejanas, el zumbido de la máquina de espresso, se volvió extrañamente distante, como si el mundo hubiera cambiado de repente. Intenté retomar mis tareas, sirviendo otros cafés y limpiando mesas, pero cada movimiento me parecía torpe y vacío. La sensación de que no pertenecía a ese espacio se hizo intensa. Estaba atrapada entre lo visible y lo invisible, entre los vivos y los que ya no lo estaban. Los clientes vivos seguían entrando y saliendo, algunos hablando entre ellos, otros revisando sus teléfonos ajenos a lo que acababa de ocurrir. Todo continuaba como siempre, pero para mí nada era igual. El calor de las tazas, el aroma de los churros, el sonido de la calle afuera. Todo lo cotidiano se mezclaba con la tensión que me mantenía alerta y casi paralizada. Cada hora que pasaba parecía durar el doble. Mal podía concentrarme en los pedidos, y la angustia crecía con cada susurro, cada sombra que creía reconocer, cada mirada inexplicable de algún cliente que parecía observarme sin motivo. La realidad y la ilusión se entrelazaban de manera confusa, y sentí que no podía seguir en ese lugar sin perder la cordura. Al final del turno, respiré hondo y me acerqué a Geraldo con voz firme, pero respetuosa. Le expliqué que no podía continuar trabajando allí, que lo que había experimentado superaba mi capacidad de manejarlo. Sus ojos, llenos de comprensión, me miraron mientras asentía lentamente. Sin palabras de juicio, Geraldo solo sonrió con esa calma que lo caracterizaba, como si todo aquello fuera parte de la rutina diaria del café y no algo extraordinario. Nadie más parecía notar lo que yo había vivido, y estoy segura de que, si contara esta historia, pocos creerían en ella. Caminé hacia la puerta con mezcla de alivio y tristeza, sintiendo que dejaba atrás un lugar que siempre sería especial, aunque marcado por secretos que jamás comprendería del todo. El café seguía su rutina diaria, intacto y acogedor para todos, pero para mí aquel espacio entre la vida y la muerte había dejado una huella que nunca desaparecería. Aunque soy un hombre estudioso, profesor de letras en la universidad, soy un hombre común en mi día a día. Para mí, mi vida no tenía nada de especial, nada que me hiciera elegido para ser atormentado o algo así. Pero sucedió, y aunque algunas personas no lo crean, sé lo que vi. Me llamo Jefferson. Después de un día largo en la universidad, con reuniones y correcciones de exámenes acumulándose, sentí la necesidad de caminar un poco antes de regresar a mi apartamento. La pérdida de mi esposa había dejado un vacío silencioso en mi vida, y esas caminatas por el parque se habían convertido en un pequeño ritual para ordenar mis pensamientos y aliviar la tensión que a veces se acumulaba hasta dolerme en los hombros. El parque de Guadalajara siempre me había parecido un refugio discreto entre el ruido de la ciudad. Caminaba por senderos de piedra, pasando por bancos de madera gastada, mientras el viento movía suavemente las hojas de los jacarandás y flamboyants.
La luz de la tarde caía en ángulos oblicuos, filtrándose entre las ramas y creando sombras que parecían danzar lentamente sobre la tierra. Al doblar una esquina poco transitada, algo llamó mi atención. En un rincón que normalmente no notaba, encontré restos de velas apagadas, flores marchitas y pequeñas ofrendas dispuestas con cuidado sobre el suelo. La disposición era sencilla pero evidente. Un altar improvisado, hecho por manos desconocidas, con objetos que parecían estar cargados de intención y memoria. Un nudo de curiosidad me recorrió el pecho, mezclado con un profundo respeto. La tradición de las ofrendas mexicanas me era familiar. Sabía que eran gestos de recuerdo y devoción, una forma de comunicación con quienes ya no estaban presentes. Evité tocar cualquier cosa, temeroso de interrumpir la delicada intención detrás de aquel altar. Con cuidado, saqué mi teléfono y tomé una foto, intentando capturar la escena sin alterar nada. La luz de la tarde se reflejaba sobre las velas apagadas y las flores secas, y algo en la composición me hizo sentir que aquel momento estaba cargado de emociones que no me pertenecían, pero que podía percibir de alguna manera. Mientras miraba la fotografía en la pantalla, sentí una extraña conexión con el lugar. No había miedo, solo una sensación melancólica que me obligaba a detenerme y contemplar, como si pudiera leer historias no contadas en cada pétalo marchito y cada cera derretida. Era un silencio que hablaba con una intensidad inesperada. El resto de mi caminata fue tranquilo, pero mi mente no dejaba de regresar a aquel rincón de la plaza. Me preguntaba quién habría dejado esa ofrenda, por qué en ese lugar exacto y qué historias contenía. Sin darme cuenta, regresé a casa con la foto guardada, pensando que tal vez solo había sido un hallazgo curioso, un instante de belleza melancólica en mi rutina. Esa tarde, no podía imaginar que aquel simple registro fotográfico iniciaría algo que no esperaba. Un hilo invisible parecía haberse atado entre mí y aquel altar, aunque en ese momento todavía no sabía qué significado tendría en los días que seguirían. Regresé al parque una tarde, cargando conmigo la sensación de que algo había cambiado en aquel rincón de la plaza. Caminaba por los senderos conocidos, observando cada banco y cada árbol, intentando localizar nuevamente la pequeña ofrenda. La luz de la tarde se filtraba entre las ramas de los jacarandás, creando sombras que parecían moverse por sí mismas. Fue entonces cuando noté algo que no había visto antes. Figuras fugaces entre los árboles, rápidas y discretas, siempre justo fuera de mi campo de visión. Mi primer impulso fue reírme de mí mismo y pensar que estaba imaginando cosas, que la luz y las hojas al viento podían estar jugando con mi percepción. Sin embargo, algo en la manera en que se movían aquellas siluetas me hizo dudar. A veces desaparecían y reaparecían en otro lugar, como si siguieran un patrón que yo no alcanzaba a comprender. Los sonidos acompañaban a las sombras, el crujir de hojas secas bajo pasos invisibles que se detenían en cuanto giraba para mirar atrás. El corazón comenzaba a latir más rápido y una sensación de inquietud se instalaba en mi pecho. Me preguntaba si estaba exagerando, si la soledad y el cansancio de los días de trabajo habían empezado a afectarme. La racionalidad luchaba contra la creciente tensión. No había nadie allí, solo yo y la plaza. Intenté calmarme, recordando que estaba solo y que los parques de Guadalajara siempre tienen su propio ritmo de viento, luz y movimiento. Las sombras podían ser solo un juego de la luz entre las ramas y los pasos, quizá, el eco de mi propia respiración y de hojas secas movidas por el aire. Aún así, cada vez que pasaba por el lugar de la ofrenda, sentía un tirón inexplicable. Una atracción silenciosa, casi dolorosa, me obligaba a acercarme y mirar con más atención, a pesar del miedo que se iba instalando en mi mente. No podía explicarlo. Era una mezcla de curiosidad y precaución que me mantenía alerta. En varias ocasiones me detuve a observar sin moverme, intentando comprender qué provocaba esas sombras y esos sonidos. Todo parecía normal para cualquiera que pasara por allí, pero para mí cada detalle tenía un peso diferente,
como si la plaza misma me hablara en un lenguaje que apenas podía descifrar. A pesar de la creciente tensión, decidí que debía volver, no para desafiar a aquello que no comprendía, sino para intentar entenderlo. Algo me decía que la plaza guardaba más de lo que mis ojos podían percibir y que si quería respuestas, tendría que enfrentar la sensación que me atraía y me inquietaba al mismo tiempo. Al entrar en la plaza aquella tarde, un silencio distinto me envolvió, como si el lugar hubiera cambiado desde mi última visita. Las sombras entre los árboles ya no eran solo movimientos fugaces, empezaban a tomar formas que recordaban a figuras humanas, pequeñas y etéreas, que aparecían y desaparecían entre los jacarandás. Cada vez que parpadeaba, parecía que se habían movido de lugar. El aire se volvió más frío de lo habitual, y la luz de la tarde se filtraba de manera extraña entre las ramas, proyectando sombras alargadas y difusas sobre el suelo. Apenas se escuchaban los sonidos de la ciudad a lo lejos. Lo único que rompía aquel silencio eran los pasos y el crujir de hojas secas bajo pies invisibles. Cada sonido hacía que mi corazón se acelerara sin que pudiera ver nada que lo justificara. Una mezcla de miedo y curiosidad me paralizaba por momentos. Sentía que algo quería comunicarme algo, un mensaje que no podía escuchar con palabras, solo percibir con el pecho y los nervios tensos. Era como si la plaza misma me susurrara secretos que nunca había imaginado, y cada sombra reforzaba esa sensación. Caminaba lentamente hacia el rincón de la ofrenda, sintiendo cada paso como si avanzara sobre un terreno delicado y desconocido. Entonces, un movimiento más definido captó mi atención. Una figura infantil, pálida, casi translúcida, con los ojos grandes y oscuros que me fijaban de manera intensa. La mirada de aquella criatura parecía suplicar ayuda, pero no había sonido alguno, ningún llanto, ninguna palabra, solo un silencio que llenaba todo el espacio a mi alrededor. Un escalofrío recorrió mi espalda, y mi pecho se encogió como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado, impregnado de urgencia y desamparo. Cada músculo de mi cuerpo se tensó, y un dolor sordo, casi físico, me atravesó desde el pecho hasta las manos. Era como si pudiera percibir, en cada fibra de mi ser, la desesperación de aquella presencia que no podía tocar ni escuchar con métodos humanos. Respiraba entrecortadamente, sintiendo que cada inhalación traía consigo un peso invisible que me obligaba a detenerme. Pero la necesidad de comprender me impulsaba a avanzar. Con el corazón desbocado y las manos ligeramente temblorosas, aproximé un pie tras otro, midiendo cada movimiento como quien pisa sobre un hilo invisible que podría romperse en cualquier momento. La luz que caía entre las ramas de los jacarandás parecía filtrarse de manera más intensa sobre la figura, delineando su silueta con un brillo frío y fantasmal. Podía notar el aroma apagado de velas derretidas y flores marchitas, mezclado con un olor húmedo a tierra y hojas secas, que hacía que cada instante se sintiera más real y, a la vez, más irreal. La figura permanecía quieta, inmóvil y expectante. Los ojos de la niña parecían seguir cada uno de mis movimientos, como si pudiera percibir mis pensamientos, mis miedos y mi incertidumbre. Sentí que el espacio entre nosotros se comprimía, y la plaza, con sus bancos gastados y sus caminos de piedra, se transformaba en un escenario de un tiempo detenido, suspendido en un presente que solo existía para ese encuentro. Cada paso que daba hacia la ofrenda parecía alargarse infinitamente, y mi mente luchaba por encontrar explicación mientras el miedo y la compasión se mezclaban en una tensión casi insoportable. Había algo frágil y urgente en esa figura, una vulnerabilidad que me obligaba a avanzar, aunque mi instinto gritara que debía retroceder. Mi pulso golpeaba con fuerza en mis sienes, y sentí un sudor frío recorriendo mi espalda, mientras las hojas crujían bajo mis pies y el viento movía ramas que proyectaban sombras danzantes alrededor. Al llegar al punto exacto de la ofrenda, la figura desapareció súbitamente, como si el aire mismo la hubiera tragado. Un vacío inesperado se instaló en mi pecho, dejándome sin aliento,
y con un nudo que parecía encoger cada pensamiento racional. El mundo cotidiano, con sus sonidos lejanos y luces de la ciudad, se volvió irrelevante. Todo se centraba en aquella ausencia palpable y en la sensación de que algo profundamente importante había sucedido sin que pudiera comprenderlo completamente. Quedé inmóvil, respirando con dificultad, mientras mis manos seguían temblando y el corazón parecía no encontrar un ritmo normal. Intenté recomponerme, concentrándome en el olor de la tierra y en el suave murmullo de hojas, tratando de encontrar anclas en la realidad que me rodeaba. Pero la impresión era imborrable, una interacción silenciosa, profunda y tangible con algo que no pertenecía al plano visible, un pedido de ayuda que no podía ser respondido de manera convencional. Los minutos se extendieron de manera indefinida mientras me quedaba allí, procesando la mezcla de terror, compasión y asombro que me atravesaba. Cada sensación, cada detalle de aquel instante se grabó en mi memoria con una nitidez que ni la lógica ni el tiempo podrían borrar. Sabía que había presenciado algo que escapaba a toda explicación racional y que, de alguna manera, aquel encuentro cambiaría para siempre la manera en que percibía la plaza, la ofrenda y la realidad que creía conocer. Al alejarme de la plaza, una sensación persistente me acompañó, la certeza de que aquel encuentro había cambiado algo dentro de mí. No sabía qué significaba ni cómo debía interpretarlo. Solo comprendía que la ofrenda y las sombras guardaban una conexión que todavía no entendía y que necesitaría tiempo y coraje para explorarla. Al regresar a casa, tomé el teléfono con manos temblorosas y borré la fotografía sin dudarlo. Sentí que aquel simple registro había alterado algo, como si materializara una presencia que no debía haber sido llamada a mi mundo. Un alivio mezclado con inquietud recorrió mi pecho, dejando claro que ciertos límites no deben cruzarse, aunque la curiosidad sea fuerte. Una tarde siguiente, mientras caminaba cerca de la plaza, llevé conmigo unas flores frescas que compré en un puesto cercano. Sin que nadie me viera, las dejé sobre la ofrenda. El gesto era silencioso, casi ritual, un modo de mostrar respeto y mantener una conexión invisible con aquello que había sentido, sin necesidad de palabras ni testigos. Las semanas que siguieron transcurrieron con normalidad. La plaza recuperó su ritmo cotidiano. Niños jugando, ancianos conversando en los bancos, vendedores de tamales y flores recorriendo los caminos. Las sombras y siluetas que antes habían inquietado mis sentidos desaparecieron, como si el lugar hubiera decidido volver a su estado natural. Cada vez que pasaba cerca del rincón de la ofrenda, sentía un breve estremecimiento, una mezcla de nostalgia y reverencia. La imagen de la niña pálida permanecía en mi memoria, una impresión que no necesitaba explicaciones, solo respeto y silencio. Aquella presencia invisible había dejado su marca, pero también me había enseñado prudencia y empatía hacia lo que no comprendemos del todo. Comencé a incorporar la costumbre de dejar pequeñas flores cuando pasaba cerca. Un acto discreto que me conectaba con algo más grande que mi propia percepción. Era una forma de honrar la memoria implícita en el altar, un modo de reconciliar el miedo con el respeto y la curiosidad que me había llevado allí la primera vez. Las visitas a la plaza dejaron de generar inquietud. La experiencia quedó como un recuerdo intenso y preciso, una mezcla de temor y reverencia que llevaba conmigo sin necesidad de comentarlo con nadie. No había necesidad de explicarlo. Lo vivido hablaba por sí mismo y se asentaba en mi memoria con la fuerza de lo inexplicable. El lugar continuaba su rutina habitual, indiferente a mi presencia y a mis gestos silenciosos. Aún así, cada sombra bajo los árboles o el crujido de las hojas me recordaba la fragilidad de la percepción humana y la existencia de misterios que coexisten con la vida cotidiana, esperando ser respetados más que comprendidos. Al cerrar aquel capítulo, comprendí que la verdadera enseñanza estaba en la reverencia y la conexión silenciosa. La plaza, la ofrenda, la niña que apareció por un instante,
Todo formaba un conjunto que recordaba la importancia de los gestos pequeños y la memoria compartida, un recordatorio de que algunas experiencias deben vivirse con atención y respeto, dejando que su misterio permanezca intacto. Llegué al final de la semana con la sensación de escapar, aunque fuera por unos días, de la rutina implacable de mi trabajo en la oficina. Mi nombre es Estevio. La ciudad de Guadalajara se extendía a mis pies mientras subía por las calles que conocía desde niño, recordando los juegos con Dorival en aquellos días despreocupados. Nuestra amistad había sobrevivido a años de distancia, mudanzas y trabajos que parecían absorbernos sin tregua, y este fin de semana prometía ser un pequeño refugio en medio de la monotonía. Dorival estaba radiante cuando me abrió la puerta de su nuevo apartamento. Todo olía a limpio, cada objeto en su lugar, desde los libros apilados con cuidado hasta las fotos de infancia en la estantería que mostraban nuestras travesuras pasadas. Pósters de equipos de fútbol mexicanos decoraban las paredes, recordándome tardes de partidos que nos hacían gritar frente al televisor. Su entusiasmo era contagioso y sentí una mezcla de alegría por él y nostalgia por esos años que parecían más simples. Mientras acomodaba mi mochila de fin de semana, cargada de cervezas y algunos lunches, no pude evitar admirar la dedicación con la que Dorival había transformado aquel espacio en su propio refugio. La cocina abierta permitía ver la sala, y la luz amarilla de las lámparas creaba una atmósfera acogedora. Hablábamos de cualquier cosa, desde recuerdos de la escuela hasta los planes futuros, mientras nos preparamos para pedir una pizza y abrir una cerveza bien fría. El aroma del queso fundido y la salsa se mezclaba con el olor a café que todavía quedaba de la mañana, creando una sensación extraña de hogar. Afuera, los ruidos de Guadalajara entraban por las ventanas semiabiertas, el constante murmullo del tráfico, conversaciones de vecinos, el ladrido ocasional de un perro. Todo parecía normal, cotidiano, hasta tranquilizador. Durante la primera noche, mientras nos acomodábamos frente al televisor, escuché algo que me hizo detenerme. Un sonido sutil, pasos apagados en el corredor, o quizás un susurro que se desvanecía antes de que pudiera entenderlo. Miré a Dorival esperando alguna reacción, y él sonrió con cierta naturalidad, como si no fuera nada, asegurando que eran ruidos del edificio antiguo o algún vecino desconsiderado. Aún así, no pude ignorar la tensión en su postura. Cada vez que el sonido aparecía, sus ojos se dirigían automáticamente hacia el corredor y un escalofrío recorría mi espalda. Intenté tranquilizarme, pensando que era mi imaginación mezclada con la emoción de estar en su nuevo hogar, pero la inquietud de Dorival hacía que mi escepticismo se tambaleara. Mientras la noche avanzaba, los ruidos se repetían de manera irregular, una puerta que crujía levemente, un golpe sordo detrás de nosotros. Dorival actuaba con discreción, manteniendo una sonrisa ligera, pero su mirada se volvía distante por segundos, como si quisiera asegurarse de que no veía más de lo que debía. Sentí que algo estaba fuera de lugar, aunque todavía no podía ponerle nombre. Me acosté con la mente revuelta. El apartamento, tan cuidado y familiar, comenzaba a sentirme extraño, como si guardara secretos silenciosos detrás de sus paredes limpias. Mientras el zumbido de la ciudad se desvanecía en la distancia, cerré los ojos con la esperanza de dormir, sin saber que aquel fin de semana apenas comenzaba y que el verdadero misterio estaba por revelarse. El sábado comenzó con una luz suave filtrándose por las cortinas de la sala, y me senté junto a Dorival mientras veíamos la televisión, intentando disfrutar de la rutina relajada que parecía prometer este fin de semana. Sin embargo, un sonido me hizo tensar los hombros. Pasos leves provenientes de los cuartos que estaban vacíos. Al principio pensé que mi oído me engañaba, pero los ruidos se repetían de manera intermitente, como si alguien caminara entre las paredes. Dorival apenas levantó la mirada y murmuró algo sobre corrientes de aire o vecinos ruidosos, con una sonrisa que intentaba ser tranquilizadora. Aún así,
Su manera de desviar la vista hacia los corredores cada vez que algo sonaba me hacía notar que había más detrás de sus palabras. Parecía luchar contra un miedo que no quería admitir, y esa lucha silenciosa me incomodaba más que cualquier ruido extraño. Intenté concentrarme en la televisión, pero los crujidos y susurros seguían llegando, ahora acompañados de un golpe leve en una de las puertas de los cuartos. La casa, que se mostraba tan organizada y cálida, comenzaba a sentirse extrañamente viva, como si respirara entre nosotros. Cada pequeño ruido despertaba en mí una ansiedad creciente, y la calma fingida de Dorival hacía que mi mente imaginara lo peor. Mientras la tarde avanzaba, noté que algunas puertas se movían apenas, como si un viento imperceptible las empujara. Sin embargo, las ventanas estaban cerradas, y el aire que entraba era mínimo. El sonido de sillas que crujían, pasos que se desvanecían al acercarme, y muebles que parecían arrastrarse levemente, me hacía mirar a Dorival con inquietud. Él seguía actuando con naturalidad, pero había una tensión sutil en sus hombros, en la forma en que evitaba mirar los corredores directamente. En un momento, sentí un escalofrío que recorrió mi espalda, como si algo estuviera observándome desde las sombras de los cuartos. La lógica fallaba. No había explicación razonable para lo que escuchaba, y la sonrisa tranquila de Dorival se mostraba cada vez más forzada. Era evidente que él también percibía algo que no quería mostrarme, un secreto que intentaba proteger, y esa conciencia aumentaba mi desasosiego. Decidí levantarme y caminar hacia la cocina para buscar otra cerveza, con la intención de distraerme. Al pasar por el corredor, noté una sombra moviéndose en el borde de mi visión. Mi corazón se aceleró. Por un instante creí que alguien había aparecido detrás de mí. Giré la cabeza con rapidez y no había nadie. Solo un vacío silencioso y el eco de mis propios pasos resonando contra las paredes claras del apartamento. Dorival me observaba desde la sala con una expresión que mezclaba preocupación y resignación. No dijo nada, solo siguió con su rutina, como si intentar ignorar lo que ocurría pudiera mantenernos a salvo. Pero la distancia entre sus palabras y la realidad que sentía era palpable. Comprendí que había algo en la casa que ninguno de los dos podía controlar. El resto de la tarde transcurrió con esa sensación de alerta constante. Cada ruido, cada crujido, parecía multiplicarse en mi mente. El apartamento ya no se sentía como un refugio para dos amigos, sino como un lugar que nos observaba, con su silencio pesado y sus sombras móviles. Me sentía atrapado en una mezcla de incredulidad y miedo, consciente de que lo que estaba experimentando no era fruto de mi imaginación y que Dorival guardaba un secreto que cambiaría por completo la forma en que vería ese lugar. La noche se instaló con un peso denso sobre el apartamento. Afuera, la ciudad de Guadalajara seguía su zumbido constante, luces lejanas parpadeando entre edificios y el tráfico susurrando en la distancia. Dentro, todo estaba silencioso, como si la casa misma contuviera la respiración. Me encontraba solo en la sala, mientras Dorival se movía hacia la cocina, dejándome con la sensación extraña de que cada sombra parecía más profunda de lo normal. Un movimiento llamó mi atención desde el sofá. Al principio, mi mente buscó explicaciones lógicas. Alguien había entrado, un ladrón tal vez. Mi corazón se aceleró y la sangre me golpeaba en los oídos. Cada músculo de mi cuerpo se tensó, preparado para reaccionar ante cualquier amenaza, pero no había ruido de forzar cerraduras ni pasos apresurados, solo la silueta quieta de un hombre sentado. Me acerqué lentamente, cada paso resonando más fuerte en mis oídos de lo que sería natural. La figura era de un hombre anciano, vestido con ropa sencilla, pero lo que me paralizó por completo fue su forma. No tenía pies. Su cuerpo terminaba en un remolino de plumas que lo mantenía ligeramente flotando sobre el piso. Todo en él desafiaba cualquier lógica. No caía, no se apoyaba en nada, pero permanecía allí, inmóvil, tranquilo. No había agresividad en su postura ni en su mirada. Sus ojos, sin embargo, parecían mirarme con una calma imposible,
como si me estuviera estudiando sin prisa. Sonrió suavemente, con una serenidad que resultaba más perturbadora que cualquier grito o amenaza. El cerebro me decía que era imposible, que debía cerrar los ojos o gritar, pero mis sentidos estaban atrapados en la imagen surreal. Retrocedí un paso, tropecé ligeramente con la alfombra y sentí un vértigo breve, como si mi cuerpo recordara que no estaba preparado para lo que veía. Cada fibra de mi ser me decía que huyera, y sin pensar, corrí hacia el cuarto, cerrando la puerta con un estruendo que me hizo temblar de miedo y vergüenza por mi propia reacción. Dentro del cuarto, el corazón me latía con fuerza mientras mis manos temblaban al apoyarme contra la pared. El silencio era absoluto, salvo por el eco lejano de mi respiración y, a ratos, un crujido que parecía provenir del corredor, como si pasos ligeros se deslizaran entre las paredes. Cada puerta que se cerraba suavemente hacía que mi ansiedad se multiplicara. Sabía que no debía salir, pero cada sonido me recordaba que la casa estaba viva de alguna manera que no podía comprender. Pasé horas despierto, escuchando y contando cada pequeño ruido, cada leve crujido de muebles, cada susurro que parecía escapar de la nada. Me cubrí con la manta, intentando calmar la mente y convencerme de que al amanecer todo sería normal otra vez. Pero no podía olvidar la imagen del anciano flotando sobre plumas, sonriendo con una tranquilidad imposible de ignorar. Cuando finalmente los primeros rayos de luz comenzaron a filtrarse por la ventana, sentí un alivio tibio, aunque insuficiente para borrar el terror de la noche. Sabía que lo que había visto no se desvanecería con la luz, y que algo en esa casa no era simplemente un recuerdo o un producto de mi imaginación. Había una presencia, y su mirada tranquila y sonriente había dejado una marca que me perseguiría mucho más allá de esas horas de oscuridad. La luz de la mañana se filtraba débil por las cortinas y el apartamento parecía más pesado que nunca, como si las sombras de la noche anterior aún flotaran entre las paredes. Me levanté con la mandíbula tensa, la sensación de haber corrido de algo imposible todavía vibrando en mis músculos. No podía quedarme callado, necesitaba respuestas. Me encontré con Dorival en la cocina, su mirada evitando la mía, mientras movía lentamente una taza de café. Cada gesto parecía cargado de cansancio y resignación, como si la noche lo hubiera drenado de fuerzas. Pregunté con firmeza qué había sucedido, intentando controlar la voz temblorosa que traicionaba mi miedo. Dorival suspiró y confesó lo que ya sospechaba. El apartamento estaba habitado por un espíritu. Un hombre anciano había muerto allí hacía años, y su presencia nunca se había ido. Su voz era baja, cargada de pena, como si admitirlo le quitara un peso insoportable, y sus ojos reflejaban un miedo que él mismo había intentado ignorar. Explicó que no había sabido de la historia del lugar cuando firmó el contrato de alquiler y que todo su dinero se había gastado por adelantado en pagos y depósitos, dejándolo atrapado sin posibilidad de mudarse. Escucharlo me llenó de una mezcla extraña: comprensión por la desesperación de mi amigo, alivio por finalmente entender lo que había ocurrido y un miedo que todavía no podía sacudir de mí. Mientras lo escuchaba, recordé cada sombra, cada crujido y cada puerta que se cerraba sola de la noche anterior. Todo encajaba con su relato, y un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que el miedo no provenía de mi imaginación, sino de algo real, algo que había estado allí todo el tiempo, observándonos silenciosamente. Intenté calmar mi respiración y asimilar la situación. Sabía que no volvería a ver ese apartamento igual, que el simple recuerdo del anciano flotando sobre plumas y sonriendo me acompañaría durante mucho tiempo. La normalidad había sido rota, y aunque la explicación me ofrecía algo de consuelo, no podía borrar el terror que había sentido. Me levanté, miré una vez más el salón vacío y respiré hondo, entendiendo que no podría volver a entrar allí sin sentir miedo. Lo apartamento no era un refugio, era un recordatorio de algo que escapaba a nuestra comprensión, un lugar que había reclamado su presencia silenciosa y persistente. Prometí, con un peso en el pecho,
que no volvería a visitar a Dorival en aquel apartamento. Cargaba conmigo el recuerdo del hombre anciano, flotando sobre plumas, con su sonrisa serena que no buscaba daño, pero que había dejado una marca imborrable en mí. Mientras me alejaba del edificio, el miedo y la incredulidad se mezclaban, y supe que esa experiencia permanecería conmigo para siempre. Las noches en mi apartamento de la colonia americana suelen ser silenciosas y previsibles. Después de un día largo en la tienda de electrónicos, regreso a casa cargando algunas compras del mercado y, últimamente, objetos curiosos de la feria de antigüedades que visito los fines de semana. Me llamo Américo y esa tarde, entre puestos polvorientos y vitrinas de madera gastada, encontré un amuleto pequeño, metálico, con símbolos que no reconocía del todo, pero que me atrajo de inmediato. Colocado sobre la mesa de la cocina junto a mis compras, parecía casi inocuo, solo un objeto más en mi colección de rarezas. Mientras organizaba la estantería de libros, acomodando con cuidado los volúmenes de ocultismo y las novelas de terror, sentí que la rutina me daba cierta tranquilidad. Preparé café, ajusté la luz tenue del apartamento para que la sala quedara iluminada solo por el resplandor cálido de la lámpara, y puse de fondo una película que había visto antes, más por el sonido familiar que por la trama. Todo parecía normal, y esa sensación de control me daba paz después del trajín del día. El amuleto, sin embargo, capturaba mi atención. Lo tomaba entre los dedos, lo giraba, examinaba sus grabados mientras anotaba curiosidades en mi cuaderno, patrones geométricos, símbolos que recordaban a algunas deidades aztecas. Su presencia me fascinaba. Incluso sentí un pequeño cosquilleo de expectación, como si estuviera sosteniendo algo que tenía historia y significado, aunque desconocido. Los primeros indicios surgieron días después. Una tarde, al caminar por la sala, noté que las sombras de los muebles parecían alargarse de manera irregular, proyectándose más allá de donde la luz de la lámpara debería permitir. Al principio lo atribuí al cansancio o a mi obsesión con lo oculto, pero luego, al buscar mis llaves que creía haber dejado en la repisa, las encontré dentro de la nevera. Otro día, un libro que había dejado sobre la cama apareció en el suelo del cuarto de estudio, como si alguien hubiera querido recordarme que no estaba solo. La sensación de ser observado comenzó a instalarse de manera sutil, en los momentos más triviales. Mientras leía, sentía que algo rozaba la periferia de mi visión. Mientras preparaba la cena, una especie de presencia parecía seguir mis movimientos. Intentaba racionalizarlo, achacándolo al estrés del trabajo o a la imaginación, pero la inquietud crecía sin que pudiera frenarla. Una noche, escuché pasos que provenían del pasillo cuando sabía que estaba completamente solo. Murmullos bajos, casi inaudibles, recorrieron el apartamento y mi corazón se aceleró sin que hubiera explicación lógica. Revisé cada habitación con la linterna de mi teléfono, encontrando siempre el vacío que contradice la percepción de mis sentidos. Ese contraste entre lo visto y lo sentido comenzaba a erosionar mi tranquilidad habitual. Cada pequeño incidente me llevaba de nuevo al amuleto. Lo colocaba en diferentes lugares, intentando alejarlo, observando si el comportamiento extraño disminuía. Sin embargo, la sensación de que era el catalizador de estos eventos se volvía más fuerte, aunque aún dudaba de mi juicio. La línea entre lo real y lo imaginado empezaba a difuminarse, pero no podía dejar de mirarlo, como si su atracción fuera ineludible. Al final de esas primeras noches, comprendí que mi apartamento, mi refugio cotidiano, había comenzado a transformarse en un espacio extraño, donde lo familiar y lo inquietante coexistían de manera silenciosa. La curiosidad que siempre me llevó a explorar lo oculto empezaba a mostrar su precio. Un desconcierto que rondaba cada esquina y cada sombra, dejándome con la sensación inquietante de que algo, aún invisible, comenzaba a observarme con atención. Al despertar una mañana cualquiera, algo no encajaba en la disposición del departamento.
El sillón estaba apenas girado hacia la ventana. La mesa de centro no coincidía con la marca que siempre dejaba en el piso, y una silla del comedor parecía haber sido arrastrada unos centímetros. Nada era evidente a simple vista, pero lo suficiente para generar una incomodidad persistente. Al caer la noche, la luz de los postes de la calle se filtraba por la ventana y proyectaba sombras que no respetaban la forma de los objetos, como si se estiraran con voluntad propia. Cierta tarde, al regresar del trabajo, noté miradas incómodas en el pasillo del edificio. Los vecinos habían comenzado a mostrar molestia por ruidos nocturnos que atribuían a mi departamento. Golpes secos, pasos constantes, objetos que parecían caer al suelo. Sabían que vivía solo, y esa certeza hacía que sus reclamos fueran más tensos. Yo mismo dudaba de mi percepción, porque nunca escuchaba nada con claridad cuando intentaba prestar atención. La inquietud me llevó a tomar medidas prácticas. Dejé el teléfono grabando audio durante la madrugada y en algunas ocasiones, coloqué la cámara apuntando hacia la sala. Revisaba las grabaciones por la mañana con la esperanza de encontrar una explicación concreta, pero todo se mostraba normal. Silencio, imágenes estáticas, ninguna señal de los ruidos que parecían alterar a todos, menos a mí. Esa ausencia de pruebas me hacía sentir aún más vulnerable. El descanso empezó a volverse irregular. En uno de esos sueños inquietos, me vi caminando por el departamento, recorriendo los mismos espacios de siempre, hasta que noté que mi sombra ya no me seguía. Permanecía detenida en la pared, separándose lentamente, como si tuviera peso propio. Desperté sobresaltado, con el pulso acelerado, repitiéndome que solo había sido un producto del cansancio y la sugestión. Durante los días, los pequeños detalles cotidianos adquirieron un matiz perturbador. El reloj de la cocina se detuvo sin razón aparente, marcando siempre la misma hora. Algunos libros de ocultismo aparecieron en el suelo, abiertos en páginas que no recordaba haber leído. La puerta del baño, que dejaba cerrada con cuidado, amanecía entreabierta, como si alguien hubiera pasado por ahí durante la noche. Una mezcla confusa de miedo, paranoia y una curiosidad casi obsesiva comenzó a dominar mis pensamientos. Pasaba horas investigando el origen del amuleto, comparando símbolos, leyendo foros antiguos y textos poco accesibles. Cada referencia parecía insinuar que ciertos objetos no solo se conservan, sino que atraen algo más, algo que no siempre se manifiesta de inmediato. La sensación de presencia se intensificó hasta volverse casi física. En varias ocasiones, escuché pasos claros provenientes del cuarto contiguo, el sonido inconfundible de alguien caminando sobre el piso. Al entrar, siempre encontraba el espacio intacto, frío y vacío, sin señales de movimiento reciente. Esa contradicción entre lo que oía y lo que veía me dejaba con una presión constante en el pecho. Al cerrar la puerta del cuarto y volver a la sala, comprendí que los incidentes ya no eran simples coincidencias. Algo estaba alterando mi rutina de forma sistemática, y la posibilidad de que todo se originara en aquel amuleto comenzaba a parecer menos absurda y más inquietantemente lógica. La calma que antes encontraba en mi hogar se había transformado en una vigilancia permanente, como si cada rincón ocultara una intención que todavía no lograba entender. Esa noche, la lectura avanzaba sin que pudiera concentrarme del todo. Sentado en el sillón, con la luz de la lámpara apuntando hacia la pared, noté un movimiento extraño en el rabillo del ojo. Mi sombra, proyectada detrás de mí, no coincidía con la posición de mi cuerpo. Mientras permanecía inmóvil, esa silueta parecía retrasarse, como si reaccionara con una fracción de segundo de diferencia. La atención se me fue por completo del libro cuando la sombra dejó de imitarme. Se deslizó lentamente hacia un costado, desprendiéndose de mis pies, conservando mi forma exacta. La vi avanzar por la pared, luego cruzar el piso, recorriendo la sala con una naturalidad que me resultó imposible de aceptar. Durante casi un minuto, esa figura caminó por el departamento como si conociera el espacio mejor que yo.
El cuerpo me reaccionó antes de que pudiera pensar. El corazón golpeaba con fuerza irregular, el sudor frío empapaba la espalda y la respiración se volvió superficial, torpe. Sentí las piernas rígidas, incapaces de responder, mientras una incredulidad absoluta se mezclaba con un miedo primitivo, de esos que no se explican ni se razonan. Intenté concentrarme, forzar algún tipo de contacto, pensar con insistencia que aquello debía detenerse. Ningún gesto, ningún pensamiento provocó reacción alguna. La sombra continuó su recorrido hasta detenerse frente a la pared del pasillo, donde comenzó a acercarse de nuevo, como si regresara a un punto de origen que yo no podía controlar. El reencuentro fue silencioso y gradual. La silueta se alineó con mis pies, se estiró hacia arriba y volvió a encajar conmigo sin producir sonido alguno. La luz, los muebles y el departamento entero permanecieron iguales, como si nada hubiera ocurrido. El contraste entre lo vivido y la normalidad inmediata me dejó en un estado de choque difícil de describir. El resto de la noche transcurrió con una sensación constante de vigilancia. Cada sombra proyectada me parecía sospechosa. Cada reflejo en el vidrio de la ventana me obligaba a mirar 2 veces. El amuleto, apoyado sobre la mesa, se sentía más pesado, aunque no lo tocara, como si su sola presencia alterara el aire del lugar. Durante el día, la impresión de ser seguido no desapareció. En la calle, bajo el sol, sentía que algo se desplazaba a mi costado, aunque al mirar solo encontrara gente y movimiento normal. En el departamento, los objetos continuaron apareciendo fuera de lugar, pero la sombra ya no se manifestaba con la claridad de aquella noche, lo que hacía la espera aún más tensa. Al asumir lo ocurrido, comprendí que ya no estaba frente a algo que pudiera explicarse con cansancio o sugestión. La certeza de haber visto mi propia sombra separarse de mí dejó una marca profunda. Me sentía expuesto, vulnerable, consciente de que había cruzado un límite invisible y de que aquello que había despertado superaba por completo mi capacidad de entenderlo o controlarlo. La decisión de alejar el amuleto del departamento llegó después de una noche sin descanso, marcada por una vigilancia constante hacia cada rincón oscuro. Aproveché una mañana tranquila en la tienda para llevarlo conmigo, envuelto en varias capas de tela, evitando tocarlo más de lo necesario. En el almacén de la empresa había un cofre antiguo, pesado, que se usaba para guardar documentos viejos y equipos obsoletos. Dejar el amuleto ahí me pareció la opción más segura, lejos de mi espacio personal. Volver al departamento sin ese objeto produjo una sensación inmediata de alivio, como si el aire fuera más ligero. Retomar la rutina habitual se convirtió en una prioridad. Cumplir horarios en el trabajo, preparar café por las mañanas, leer antes de dormir sin profundizar en textos extraños. Esos gestos cotidianos funcionaban como anclas, recordatorios de una normalidad que necesitaba reconstruir. La calma, sin embargo, nunca fue completa. Algunas noches, las sombras seguían proyectándose de manera irregular cuando la luz de la calle entraba por la ventana. Ciertos objetos aparecían levemente desplazados, nada tan evidente como antes, pero suficiente para activar una alerta interna. La sensación de ser observado no desapareció, solo se volvió más discreta, casi paciente. Caminar por el departamento implicaba prestar atención a detalles que antes ignoraba. Cada reflejo, cada esquina, cada cambio mínimo en la iluminación despertaba una sospecha inmediata. Dormir volvió a ser posible, aunque ligero, interrumpido por despertares breves y silenciosos, siempre con la impresión de que algo permanecía atento, incluso sin manifestarse. La curiosidad que me había llevado a coleccionar objetos antiguos se transformó en cautela. Dejé de visitar ferias y de buscar piezas con historia desconocida. Los libros de ocultismo permanecieron en la estantería, cerrados como recordatorios de una puerta que prefería no volver a abrir. La vigilancia dejó de ser externa y pasó a centrarse en mis propias decisiones. El trabajo ofrecía una distracción necesaria, aunque incluso ahí surgían momentos incómodos. Al pasar frente al almacén, una incomodidad sorda se instalaba en el pecho.
como si algo reclamara atención desde detrás del metal del cofre. Evitaba pensar en ello, pero la idea de que el amuleto no estuviera del todo inerte me acompañaba de forma persistente. Aceptar que ciertas experiencias no tienen explicación clara fue parte del proceso. La necesidad de entenderlo todo se vio reemplazada por un respeto silencioso hacia aquello que no se ve. La sensación de vulnerabilidad no desapareció, pero se volvió más manejable, integrada a una nueva forma de observar el mundo y mis propios límites. Al cerrar los ojos por las noches, el alivio de haber alejado el origen del problema convive con una inquietud difícil de nombrar. Algo cambió de manera definitiva, y aunque el departamento volvió a parecer un lugar común, la certeza de que la sombra aún me acompaña, de forma imperceptible, permanece como un recordatorio constante del riesgo que implica mirar demasiado de cerca lo que debería permanecer oculto. El trabajo siempre fue temprano para mí. Salía de casa antes de que el sol calentara el asfalto. Tomaba 2 camiones y llegaba al centro cuando la ciudad apenas despertaba. Limpiaba departamentos de lujo casi todos los días, lugares grandes, silenciosos, con pisos que reflejaban la luz y olían a cloro, detergente caro y muebles que casi no se usaban. Mientras trabajaba, pensaba en lo distinto que era ese mundo del mío, sin enojarme, solo aceptando que eran realidades separadas que a veces se tocaban. Soy Luara, y mi rutina era casi siempre igual. Lunes, miércoles y viernes entraba a edificios modernos. Martes y jueves me tocaban construcciones más viejas, de esas que habían sido remodeladas por dentro, pero conservaban su estructura original. Los departamentos estaban vacíos durante el día, sin ruidos, sin televisiones encendidas, sin voces. Ese silencio, con el paso de las horas, se volvía incómodo, como si el eco de mis propios pasos molestara más de lo normal. Entre todos esos lugares, hubo uno que empezó a destacarse sin que yo lo buscara. Estaba en un edificio antiguo del centro de Guadalajara, con pasillos largos, techos altos y ventanas de madera gruesa que apenas dejaban pasar el ruido de la calle. El departamento pertenecía a una mujer mayor, muy discreta, de familia tradicional. Casi nunca estaba presente y todo se manejaba a través de terceros. Aún vacío, el lugar tenía un silencio distinto, más cerrado, como si absorbiera los sonidos. La primera vez que entré, algo llamó mi atención en la sala principal. Colgado en la pared había un cuadro grande y pesado, con un marco oscuro ya gastado por los años. Retrataba a una familia mexicana de otra época, seguramente de los años 50, por la ropa que usaban. Los abuelos estaban sentados al centro, rígidos, y alrededor aparecían varios niños, que supe después eran los tíos de la dueña cuando eran pequeños. Todos vestían ropa formal, con expresiones serias, casi solemnes. Sin entrar en detalles, ella dijo que ese cuadro era lo único que conservaba como recuerdo de sus abuelos y de sus tíos, que murieron poco tiempo después de que se hizo la pintura en un accidente de automóvil. Solo su madre sobrevivió, ya que era recién nacida en esa época, y no fue retratada en el cuadro por un motivo que ella misma decía no conocer. Había un detalle que siempre me incomodó sin saber por qué. Uno de los hombres adultos del cuadro tenía una mirada distinta, demasiado firme, como si no perteneciera del todo a la escena. No era miedo lo que sentía al verlo, más bien una incomodidad difícil de explicar, algo que me hacía evitar mirarlo por mucho tiempo. Antes de empezar ese trabajo, recibí una indicación muy clara. El cuadro no debía ser tocado, movido ni limpiado bajo ninguna circunstancia. Nadie me dio una razón, solo me repitieron la instrucción con un tono serio que no dejaba espacio para preguntas. Yo acepté sin discutir, como siempre hacía, y seguí trabajando. Pasaron varias semanas sin ningún problema. Limpiaba todo alrededor con cuidado, movía los muebles cercanos, pasaba el trapeador despacio para no levantar polvo y dejaba el cuadro intacto.
Me acostumbré a rodearlo como si fuera parte fija de la casa, algo que simplemente estaba ahí y no se tocaba. Una mañana común, mientras revisaba la sala antes de terminar, noté que el cuadro estaba ligeramente torcido y con polvo acumulado en la parte superior del marco. Aquello me incomodó más de lo que debería. La idea de dejar algo mal acomodado me generó ansiedad, como si estuviera haciendo mal mi trabajo. Dudé unos segundos, pensé que enderezarlo y quitarle el polvo no podía causar ningún problema. El movimiento fue rápido y casi automático. Acomodé el cuadro, pasé el plumero y me alejé. En ese instante sentí algo extraño, no miedo, sino una sensación pesada en el cuerpo, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Nada más ocurrió y terminé el servicio convencida de que solo había sido una impresión. Algo cambió la siguiente vez que crucé la puerta de ese departamento. No fue una idea clara ni un pensamiento concreto, sino una sensación difícil de definir, como si el espacio me registrara antes de dejarme avanzar. Al dejar mis cosas en la entrada, sentí el cuerpo tenso sin motivo aparente, sobre todo cuando pasaba por la sala donde colgaba el cuadro. Durante el trabajo, intenté mantener la cabeza ocupada en lo de siempre. Me repetía que el cansancio engaña, que los edificios viejos del centro tienen ruidos propios y que el silencio exagera cualquier impresión. Guadalajara es así, pensé, con construcciones antiguas que crujen, tuberías que respiran y ecos que se confunden con la imaginación. Los primeros detalles fueron tan pequeños que me dio vergüenza darles importancia. Dejaba la cubeta en el baño y la encontraba después en la cocina. El plumero desaparecía durante minutos y reaparecía apoyado sobre una mesa que yo no había tocado. Paños que recordaba haber doblado aparecían estirados, como si alguien los hubiera usado después de mí. Empecé a vigilarme más. Me obligaba a repetir mentalmente cada movimiento para asegurarme de no estar olvidando nada. Pensaba que tal vez estaba distraída, que la rutina me hacía confundir recuerdos. Aún así, algo en mí comenzó a apurar el trabajo en ese lugar, como si el cuerpo quisiera irse antes de que la cabeza entendiera por qué. Con el paso del tiempo, aparecieron sonidos que ya no pude ignorar. Eran susurros bajos, apagados, como conversaciones cuidadosas que no querían ser escuchadas. No distinguía palabras ni voces claras, solo la sensación de gente hablando cerca, en habitaciones contiguas. Cada vez que eso ocurría, dejaba lo que estaba haciendo y me quedaba quieta, conteniendo la respiración. Caminaba despacio hacia los cuartos, revisaba puertas cerradas, miraba por ventanas bien selladas y confirmaba que no había nadie. El silencio regresaba de golpe, más pesado que antes. El cuadro empezó a incomodarme de una forma distinta. No se movía, no cambiaba, pero su presencia parecía ocupar más espacio del que debía. Evitaba mirarlo directamente y procuraba no quedarme mucho tiempo en la sala. El rostro del hombre adulto, en particular, me causaba una repulsión inexplicable, como si me observara aun cuando no lo miraba. A pesar de todo, seguí yendo. El trabajo hacía falta. El dinero no alcanzaba para rechazar encargos y no quería alimentar pensamientos que consideraba absurdos. Me decía que nada de eso era real, que solo necesitaba terminar rápido y salir de ahí, convencida de que darle importancia sería peor que ignorarlo. La tarde en que todo cambió, entró con una luz distinta por las ventanas. El sol ya estaba bajo y proyectaba sombras alargadas sobre los pisos, marcando rincones que durante la mañana pasaban desapercibidos. Me encontraba sola, como siempre, limpiando uno de los cuartos del fondo, tratando de terminar antes de que anocheciera. Mientras pasaba el trapo por una cómoda, sentí un tirón rápido y firme en el cabello, justo en la nuca. Fue un dolor breve, seco, acompañado de un sobresalto tan fuerte que me dejó sin aire por un segundo. El cuerpo reaccionó antes que la cabeza, girándome de inmediato, convencida de que alguien estaba detrás de mí. El cuarto estaba vacío. No había nadie en la puerta, ni rastro de movimiento, ni sonido alguno. El silencio que quedó después fue distinto, más pesado,
como si el espacio se hubiera cerrado. El corazón me latía con fuerza y las manos me temblaban sin control mientras trataba de convencerme de que había sido una reacción nerviosa, un reflejo sin causa real. Intenté respirar despacio, apoyé la mano en la pared fría y esperé a que el cuerpo se calmara. Justo entonces, muy cerca, escuché risas de niño. No eran carcajadas abiertas ni fuertes, sino un sonido corto, apagado, casi cómplice, como cuando alguien se ríe a escondidas para no ser descubierto. El miedo dejó de ser una idea y se volvió físico. Sabía que no había niños en ese departamento, que nunca los hubo y que yo estaba completamente sola. El estómago se me cerró y sentí una presión en el pecho que me obligó a salir del cuarto sin pensarlo, dejando el trabajo a medias. Caminé hasta la sala y me detuve frente al cuadro. Por primera vez, lo miré de frente sin desviar la vista. Los rostros estaban ahí, inmóviles como siempre, pero algo se acomodó en mi cabeza. Dos de los niños retratados parecían destacar más que los demás. Recordé que la dueña había mencionado, en algún momento, que esos hermanos eran traviesos, que de pequeños solían hacerle bromas a la gente que trabajaba en la casa. A pesar de todo, terminé lo más básico. No quería dejar señales de que algo andaba mal, ni dar motivos para preguntas. Salí del departamento con la sensación de haber cruzado un límite que no entendía del todo, pero con la certeza de que ya no estaba sola ahí dentro, aunque no pudiera probarlo. La semana siguiente regresé a ese departamento con una sensación difícil de ignorar. Algo estaba mal desde que empujé la puerta. El aire se sentía espeso, como si costara trabajo respirarlo, y el silencio era absoluto, más profundo que en otras ocasiones. El edificio parecía vacío por completo. Dejé mis cosas y empecé a limpiar con prisa, evitando pasar por la sala y sin levantar la vista más de lo necesario. Cada movimiento lo hacía rápido, casi mecánico. El cuerpo reaccionaba antes que la cabeza, con la urgencia de terminar e irme. El ruido del trapeador y de la cubeta resonaba de forma extraña en los pasillos, como si el sonido no tuviera a dónde escapar. Procuraba no pensar, no mirar hacia el cuadro, no recordar lo ocurrido la vez anterior. Al cruzar la cocina, algo detuvo mis pasos. Cerca de la barra había un hombre de pie, inmóvil, como si siempre hubiera estado ahí. El corazón me dio un golpe seco en el pecho y sentí que las piernas se me aflojaban. No hizo ningún movimiento al verme, ni mostró sorpresa o curiosidad. La imagen era idéntica a la del cuadro. Vestía ropa antigua, fuera de época, con telas que no se ven ya en la calle. La postura era rígida, recta, como la de alguien acostumbrado a imponerse sin hablar. El rostro coincidía en cada detalle con el de la pintura, sin sombras extrañas ni formas borrosas, tan sólido como cualquier persona viva. Frente a mí no hubo palabras ni gestos. El hombre comenzó a caminar por la casa con tranquilidad, como si retomara una rutina conocida. Pasó de un cuarto a otro sin apresurarse, ignorando por completo mi presencia. Yo permanecí paralizada, atrapada por un miedo profundo que no se parecía al pánico, sino a una certeza clara de que no debía estar ahí. Mis ojos lo siguieron hasta verlo entrar en uno de los cuartos. Tardé varios segundos en atreverme a moverme. Cuando reuní valor y me asomé, el cuarto estaba vacío. No había rastro alguno, ni puertas abiertas, ni ventanas forzadas, ni señales de que alguien hubiera pasado por ahí. En ese momento, todo encajó. La prohibición de tocar el cuadro dejó de parecer un capricho y se volvió una advertencia. Aquella imagen no era solo un recuerdo familiar colgado en la pared, sino un punto de unión con algo que todavía ocupaba ese espacio, como si la casa no hubiera soltado del todo a quienes la habitaron antes. Salí del departamento sin terminar la limpieza, dejando atrás mis cosas y sin mirar atrás. Busqué otro trabajo, evité edificios antiguos y me mantuve lejos del centro durante meses. En casa, algunas veces, he sentido un tirón leve en el cabello, casi imperceptible, como el contacto de una mano pequeña jugando. No veo nada ni escucho risas, pero reconozco la sensación.
Desde entonces no toco cuadros antiguos, no ignoro advertencias extrañas y guardé esta historia en silencio durante años, cargando con ella hasta decidir dejar constancia de lo que viví.